Y vamos a compartir la pantalla. Okay. Falta algo adicional. Eso, ese. Ok, confirmen por favor que pueden ver en la pantalla que dice repaso sobre el Espíritu Santo. Sí, hermano, sí se ve. Amén. Y con el nombre de nosotros ahí, ¿ven? Congregación Virtual Houston Medellín. Ajá, sí, sí, hermano. Sí. Muy bien. Y claro que hace falta colocar ahí la columna de Girardota, pero bueno. Bueno, Cristo Medellín abarca todo, está bien. Sí, Está sí, bien, también sí. abarca. Sí. A ver si puedo ampliar esto. ¿Hasta dónde se puede ampliar? Si puedo ver a todos aquí. Creo que sí. Es complicadito, pero bueno, vamos a ver cómo le manejo esto. Esto no se quita. Disculpe un momentito. Mientras me organizo aquí. Ok. Nuevamente, buenas noches, hermanos y hermanas. Buenas noches, Buenas hermano. noches. El hermano Néstor lamentablemente no pudo estar con nosotros ahora, así que vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos aprendido sobre el fruto del Espíritu Santo. Y esto va a ser participativo, y el que no participe, que yo vea y el hermano Alejandro vea que no están participando, entonces los hacemos participar. Les vamos a preguntar directamente, así que más bien cuando sepan algo, saquen rápidamente ahí la mano o hablen nomás. Tengan los micrófonos ya abiertos entonces. Bueno, entonces, sin ver sus Biblias, les tengo la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las obras de la carne? Sin abrir las Biblias. ¿Qué se acuerdan que son las obras de la carne? Gálatas capítulo Gálatas 5. 5. Fornicación, Ajá. celos, Adulterio. contiendas, adulterio, Ajá, Lascivias, concupiscencias, ajá, truanerías, ajá. Mentira. ¿Qué dijo hermana Alicia? La mentira. La Mentir. mentira, ok. La hechicería. Hechicería. Idolatría. Idolatría. Ah, pero me parece que ya están viendo la Biblia. Pero bueno, no importa, también se vale. avaricia, Pleitos, celos. Pornografía. También. Sí, también. Avaricia. La avaricia. Herejías. Drogadicción. Creo que herejías no se ha dicho. Adulterio, fornicación, lascivia. Sí, yo creo que ya se dijeron todas. Y hay muchas otras también, ¿no? Bueno, están todas completas. Ajá. Dice así: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades. Ajá. Así que si estamos bravos con alguien, estamos enemistados con alguien, eso también es obra de la carne. Pleitos, celos. O sea, acordémonos, nosotros no podemos controlar lo que otros sientan hacia nosotros, pero nosotros no debemos sentir esa enemistad hacia los otros. Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Disensiones no dijimos. Herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. De las cosas semejantes mencionaron un par, ¿no? Como brujería, creo que era. Y había otra muy buena que mencionaron. Hechicería era, hermano. ¿Cuál? Hechicería es brujería, me imagino. Ok. No, pero también mencionaron otra. La lascivia. No, la lascivia está aquí. Pero bueno, no importa. truanería. ¿Qué, perdón, Edil? Ay, No te escuché. esa palabra se me olvida bien pronunciar, la truenería, Truenerías, sí. Sertruán. Ajá. truanería, yo lo dije. Sí. Muy bien. ¿Por qué debemos conocer cuáles son las obras de la carne? ¿Por qué creen que debemos conocer Para no caer en ellas. una para Para no no caer en comer. ellas? No ¿Para qué más? Para no practicarlas. Para Para buscar tratar no de ser mejor practicarlas. personas, Para ¿Perdón? andar con cuidado. para tratar de ser mejor personas. Para tratar de ser mejor personas. Bien, ¿quién más?
Para andar con cuidado. Para reconocerla, para Correcto. que si estamos en alguna de ellas, dejarla atrás. Correcto. Muy bien. ¿Alguien más? Evitar hacerlas. Evitar hacerlas, sí. Huir de ellas. ¿Perdón, Beatriz? Huir de ellas. Huir de ellas, ok. Para no pecar. Ok. Pero hay otras dos importantes. Bueno, es una que aplica a dos grupos de personas. Hermano, hay otra, como dice Gálatas 2:20, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe, en el Hijo de Dios, en el cual me amó. Se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Amén. Ay, hermana, Amén. ¿cómo desearía yo tener esa memoria que usted tiene? Wow, Gálatas impresionante. 2:20. Ajá. Muy bien. Estoy juntamente crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe, en el Hijo de Dios, en el cual se entregó a sí mismo por mí. Amén. 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 Ok. Creo que no, o por lo menos no lo escuché. Hay otra razón. Para agradar a Dios. El hermano Alejandro. El hermano Alejandro quiere hablar. El hermano Alejandro, diga. Porque los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Ok. Amén. Exacto, también. Ajá. que Y los que cuando nosotros vemos eso en otros hermanos, ¿qué debemos hacer? Ayudarlos. Ajá. Exhortarlos. No echarles tierra, sino que ayudarlos. Ok. Entonces Tener eso, una buena actitud. creo que esa nos faltó. Nos había faltado, que es para poder indicar a los hermanos y a los inconversos en qué están pecando, Sí. para restaurarlos y para traerlos a nuestro Señor Jesucristo en arrepentimiento. Amén. ¿Ok? Entonces también es importante conocerlos. Y decirles Ahora. que se escondan un poquito. ¿Perdón, Edil? Y se les dice que por lo menos se escondan un poquito, que al fin y al cabo cada uno de nosotros vamos a aparecer ante el tribunal de Cristo. Amén. 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 Ahora, ¿debemos estar hablando regularmente de las obras de la carne? ¿Qué opinan ustedes? No. ¿No? ¿Por Yo qué no? pienso que no, Ok. ¿Por qué no, hermana Alicia? porque ya somos cristianos y ya reconocemos cuáles son las obras de la carne. Entonces, Ok. lo que tenemos que estar es alejados de ellas, más bien. Ni que nos cruce por el pensamiento, ni nada Ok. parecido. Porque esas Que cosas ni aún se menciona entre nosotros. Perdón, Amén. Yamil. Que ni aún se mencionen. Que ni aún se mencionen entre nosotros. Muy bien, Muy Yamil, bien. muy bien. Eso nos lo vimos con el hermano Néstor hace unas semanas y también nos lo repitió en otra ocasión. Entonces la respuesta es no. Siempre debemos hablar lo que nos edifique en Dios. Debemos hablar de pureza, de santidad, de lo bueno, de lo amable. Veamos qué nos dice el hermano Pablo en Efesios 5, del 1 al 5. Si alguien lo puede leer, por favor. O si la hermana se lo sabe de memoria. Efesios 5, del 1 al 5. ¿Lo leo, hermano? Ok, hermana Norma. Efesios 5, del 1 al 5, ¿verdad? Sí. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Amén. Ahí está, truanerías, ¿ve la palabra que estaba hablando Edil? Muy bien. Y como dijo Yamil, Yamil hizo referencia a esto. Ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Pero de vez en cuando debemos repasarlas, no hablar de ellas constantemente, pero debemos repasarlas para saber qué son, evitarlas, estar presentes, como todo lo que ustedes dijeron, estar pendientes de no caer en esos pecados. Y también para poder restituir a los hermanos. ¿Cuántas cosas hay en la Biblia que
luego de ser cristianos caemos en cuenta que es pecado, ¿no? Sí. O sea, para mí ha sido impresionante, o sea, de que yo digo, pero esto yo no sabía que era pecado, ni idea tenía. Pero bueno, así es. Vamos entonces ahora con la siguiente pregunta, y la siguiente pregunta dice así. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Amor. Momentito, hermana Alicia, pare. ¿Alguien más? Gozo, No, hermana Norma, pare ahí. Ya no Hermana diga más, Elizabeth ya tiene el micrófono apagado. Ciencia. Benignidad. ¿Quién tiene el Sabiduría. Benignidad, paz, gozo, No, se paciencia, equivocaron, todos se equivocaron. bondad, misericordia. Se equivocaron, no. ¿Cuáles son los frutos? Paz. Incorrecto, ya que es el fruto, es singular. El fruto, no los frutos. sí es fruto. No te ganaste la guapa. El fruto. Te puse una trampa. Así son los exámenes de los niños también, acuérdense, cuando estaban en la escuela también les hacían las preguntas, esas preguntitas con chita de mango para que nos caigamos. ¿Ok? Estuvo buena, hermano. Estuvo buena, sí. Bueno. Ay, me he gozado con eso. Entonces, ahora sí, la pregunta correcta es, ¿cuál es el fruto del Espíritu Santo? Ahora sí. La paciencia. Ajá. Amor, Paz. Ajá. Sabiduría. La conciencia. paciencia, paz, mansedumbre, benignidad, longanimidad. Y habían otras que mencionó el hermano Néstor que estaban en la Vulgata Latina. ¿Se acuerda cuáles son? Templanza. No. Castidad, contención, paz, paciencia, fidelidad, mansedumbre, templanza y fe. Sí. Eran en esa. Ahorita las vamos a ver entonces, esas tres en particular que estoy diciendo. Entonces, el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza y adicionalmente el hermano Néstor agregó para el estudio los que aparecen en la Vulgata Latina, versión de la Biblia que usa la Iglesia Católica, que son fidelidad, continencia y castidad. Entonces, en nuestras Biblias nosotros tenemos 9 componentes. Componentes le llamó el hermano Néstor. Yo creo que también podría ser características, pero bueno, 9 componentes del fruto del Espíritu. Pero en la Vulgata Latina, que es la traducción de la Biblia del griego al latín para la Iglesia Católica, incluyeron adicionalmente 3 componentes del fruto del Espíritu Santo, que como nos dijo el hermano Néstor, sí tienen relación con nosotros, pero al parecer la Iglesia Católica los agregó, pero para aprovechar y justificar algunas de las doctrinas que ellos tienen, como la de la castidad. ¿Ok? Como siempre, debemos verificar y confirmar en la Biblia, así que algún hermano o hermana que por favor lea Gálatas 5, del 16 al 26. Amén. Gálatas 5, ¿ya lo tiene Beatriz? Sí, señor. Ok. A ver, hermana, léalo entonces, y aquí le seguimos. Desde el 16. Desde el 16, Gálatas 5, 16 al 26, hasta el final. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quiereis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos.
Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén. 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 Muy bien. Perfecto. Ahora bien, aquí tenemos una hermosa fruta y dentro de esa fruta tenemos otra cantidad de frutas. Entonces, ¿por qué es fruto en singular y no en plural? Yo busqué en el internet y conseguí un artículo de discipulados.com que me pareció interesante y se los voy a leer. Los voy a colocar en la pantalla también, pero lo voy a leer. Que dice así: frutos o fruto del Espíritu Santo. Por bastante tiempo he escuchado de parte de muchos creyentes referirse a los frutos del Espíritu Santo. Se basan en Gálatas 5 del 22 al 23, donde se dan 9 nombres a 9 frutos que el Espíritu Santo produce en los creyentes. Creo que la foto del encabezado de este artículo proyecta la idea de que la sandía puede contener al mismo tiempo los sabores de una manzana, de uvas verdes y rojas, de kiwi, de naranjas y peras, y también sus texturas, sus aromas y los colores característicos de cada una. Se trata de un arreglo que alguien con mucha imaginación y creatividad hizo para proyectar una idea. Obviamente no es real. Nunca partiremos una sandía y brotarán de su interior todas las frutas que vemos en la imagen. Pues bien, resulta que el apóstol Pablo dice en Gálatas 5, 22 y 23, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Solo que él menciona el fruto y no los frutos del Espíritu. ¿Cómo debemos entender esto entonces? Bueno, me parece que puede ser explicado de manera muy sencilla. Pensemos en una sandía nuevamente, pero esta vez en su estado natural, para ilustrar esta preciosa enseñanza de la palabra de Dios. Una sandía, siendo un fruto sólido, un solo fruto, perdón, lleva en su género diversas características que la hacen reconocible de inmediato. Dentro de sí misma encierra una diversidad de particularidades. Es decir, una sandía es por lo general una fruta ovalada, grande y pesada. Tiene una cáscara algo dura, aunque delgada, de color verde que la recubre. Algunas veces esa cáscara presenta tenues rayas blancas hacia lo largo de toda la fruta y cubre la parte blanda y casi insípida de color blanco que se encuentra en su interior. Esta pared blanca a su vez recubre la parte de color rojo tan deseada que es dulce, aromática y jugosa, a donde queremos llegar al cortar la fruta, pero donde se encuentran también las semillas que no nos permiten devorarla con mayor rapidez. Y ahí se ríe. Un solo fruto, pero con muchas características. ¿Lo vio? Del mismo modo, el Espíritu Santo produce su fruto en nosotros. Ese fruto es al mismo tiempo amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza o dominio propio. Un solo fruto con varias características en un solo fruto. Luego, no son frutos, sino el fruto del Espíritu Santo. Si analizamos cada una de las 9 características del fruto, nos daremos cuenta que conforman un carácter, proyectan una personalidad, y esa personalidad, una persona. El fruto del Espíritu Santo no es ni más ni menos que el precioso y dulce carácter de nuestro Señor Jesucristo, implantado sobre nuestro propio carácter humano, casi siempre agrio, amargo, de olor, no grato y seco por las huellas de nuestros pecados. Tal vez alguna vez conozca a algún cristiano con un carácter así. Yo he visto algunos, sí. Bueno, no estoy tan seguro que sean cristianos. Es el Espíritu Santo quien reproduce en nosotros a través de su fruto ese mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús y que se demanda que haya en nosotros en Filipenses 2:5. El fruto del Espíritu Santo nos capacita para ejercer nuestros dones espirituales, Efesios 4:11, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros, por ejemplo, y ministrar con eficacia y propiedad, haciendo uso del carácter de Cristo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Solo
el carácter de Cristo contiene todos los atributos que menciona Gálatas 5, 22 y 23 de modo perfecto. Es el carácter de Cristo y no los caracteres de Cristo. Con el fruto del Espíritu demostramos la presencia de Cristo en nuestro andar diario, en la forma en que realizamos nuestro ministerio y servicio, en el modo que tratamos a nuestro prójimo y nos conducimos en nuestros asuntos cada día. El fruto del Espíritu Santo es Cristo en nosotros. Dios nunca nos pide que seamos algo o que hagamos algo para la cual no haya proveído el recurso. Gloria a Dios. Estamos completos en Él. La obra del dulce Espíritu de Dios, como siempre, nos sorprende. Y aún no acabamos de conocerle para darle toda la honra y la gloria que merece. Publico esta nota para ilustrar con un ejemplo práctico lo que tampoco me fue fácil entender a mí. Es mi deseo que usted glorifique a Dios por el fruto de su Santo Espíritu y refleje el carácter de Cristo en todo lo que hace. Dios le colme de él por verde. Muy bien. Entonces, esto es algo que sí que creo que ayuda a entender un poco con respecto a por qué es fruto y no frutos. Qué bueno, hermano. Gracias. Con todo gusto. Estamos bien en tiempo, son las 9:01. Ok. Entonces, pasando a la siguiente. El Espíritu Santo está dentro de nosotros y no puede estar sin producir nada. Y por eso es que produce el fruto del Espíritu Santo. Este fruto no es algo que nosotros podamos hacer por nuestra propia voluntad. Por ejemplo, la paz no es una virtud, es un efecto de la justicia. Esto nos lo dijo el hermano Néstor. El inconverso no tiene paz y no la puede comprar. Solo la recibe al convertirse. ¿Cómo se dividen los componentes del fruto de acuerdo a su relacionamiento? ¿Se acuerdan de cómo se divide? Esto lo estudiamos con el hermano Néstor. No, ¿se me durmieron? ¿Cómo que se me durmieron? Danos más ideas, brother. Acércanos más. Acuérdense que el hermano Néstor nos dio unas divisiones de los componentes del fruto del Espíritu Santo que iban en 3 categorías distintas. Amén. Uy, no puede ser que nadie se acuerde. Sí. Mejor es que Néstor no vea esto. La paz, la paciencia y la confianza. El otro nos ayudaba a relacionarnos con Dios, el otro grupo. No sé si era eso. Sí, muy bien, muy bien. Yamil estuvo ahí en lo correcto. El relacionamiento era en 3 categorías. Una era para Dios, otra era para con nosotros mismos y la otra era para con el prójimo. Con el prójimo. Es más, creo que ya estaba allí. Yo creo que las vio allí. ¿Tú crees que las vio? Yo creo que sí, pero entonces no se merece un Whopper todavía. Y mi apunte. Allí. Yo creo que la... No. Edil, estás equivocado porque él sí tiene apuntes. Él sí tiene apuntes. Yo sé porque la otra vez también le preguntó algo a Néstor. Ninguno de nosotros ni se acordaba. Y él ahí con su librito, aquí está la nota. Como deberíamos haber hecho cada uno de nosotros. ¿Quién le enseñó? Muy bien, Yamil. Se ganó el Whopper. Allá en Colombia sería la del corral. ¿Quién lo paga para cobrarle? La del corral. La hamburguesa del corral. Voy a hablar con Néstor. ¿Quién le enseñó con la mujer? Ok, ahora sí. ¿Cuáles van en cada grupo? Ay, sí. Yamil, Yamil, tratemos de que el resto se acuerde. Lo que nos relaciona con nosotros mismos, Ya va, Yamil, no, espera, deja que los demás piensen un poquito. A ver, ¿cuál era el primer fruto que teníamos? El amor. ¿Dónde va el amor? ¿Quién se acuerda dónde va el amor? Para con el prójimo. El amor va para con el prójimo. ¿Es eso correcto, Yamil? Sí. Sí, ok. ¿Dónde va mansedumbre? La humildad.
Está difícil. Sé que está difícil. Porque sí tenemos eso hay que memorizarlo. Entonces vamos a ayudarnos. Para con Dios. ¿Perdón? Para mejorar la relación con Dios. Para mejorar la relación con Dios. Muy bien, también tiene notas la hermana Beatriz. Ok, ¿dónde va paciencia? Para con el prójimo. Con el prójimo. No. Nosotros mismos. Para con nosotros mismos. Sí. ¿Dónde va continencia? Nosotros mismos. ¿Dónde va castidad? Con nosotros mismos. ¿Dónde va la fe? Nuestra relación con los demás. Dios. La fe con Dios. Fe con Dios. ¿Dónde va? ¿Cuál me falta allí? Templanza y fidelidad también con Dios. Templanza y fidelidad también con Dios. Muy bien. ¿Y nos falta alguno? La fe. La paz con nosotros. La paz va con nosotros. ¿Y la bondad? O sea, sería benignidad y bondad. Con el prójimo. Con el prójimo, bondad. Muy bien, este fue el gráfico que nos dio el hermano Néstor. Repasémoslo una vez más. Entonces, están distribuidos de acuerdo a la finalidad. ¿Ok? Y los 3 grupos eran para con Dios, para con nosotros mismos, para con el prójimo. Entonces, para con nosotros tenemos la continencia, castidad, paciencia y paz. Para con el prójimo, amor, gozo, afabilidad y bondad. De afabilidad es lo que nosotros conocemos como benignidad. Tenemos fidelidad, mansedumbre, templanza y fe para con Dios. Muy bien. Pasemos a la siguiente. ¿Por qué paciencia y paz van en el grupo de la relación interior? O sea, para con nosotros mismos. ¿Por qué paciencia y paz van en el grupo de la relación interior con nosotros mismos? Elizabeth. Ajá. Porque la paciencia nos lleva a la paz. Ok, la paciencia nos lleva a la paz. Ajá. La paciencia nos enseña a tolerar desgracias y adversidades, entonces no tiene que ser con nosotros, no con el prójimo ni con Dios, sino nosotros mismos. Y nosotros somos los que tenemos que aprender a soportar la vida y a soportar muchas cosas y pruebas. Hermano Alejandro, ¿se Sí. acuerda algo que nos mencionó el hermano Néstor al respecto? El hermano Néstor nos mencionó algo que era bien interesante sobre esto. Que los que estamos en Cristo debemos permanecer en paz en todo momento, sin importar cualquier situación. Sí, pero Que nos lleva a la- ¿por qué es importante en la relación nuestra esa paz y esa paciencia? ¿Qué efecto tiene eso cuando nosotros tenemos eso? El efecto es para con el prójimo, pero primero tenemos que actuar sobre nosotros mismos. No podemos nosotros transmitir paz y paciencia y actuar con paciencia y paz para con el prójimo si nosotros no la tenemos para con nosotros mismos. Entonces, por eso nosotros debemos trabajar en el desarrollo de, o sea, dejar que el Espíritu Santo trabaje en el desarrollo de ese fruto en nosotros. Y que nos dé ese control. ¿Perdón? Que nos dé ese control a cada uno de nosotros. Que podamos tener el control. Sí, pero más que control es el desarrollo. Sí. Que no lo desarrollamos nosotros, lo desarrolla el Espíritu Santo en nosotros porque nosotros le dejamos que lo haga. Cuando no se desarrolla es porque nosotros entorpecemos de una u otra manera. ¿Por qué? Por nuestras rebeldías, por nuestros pecados, etcétera, etcétera. ¿Ok? Vamos a la siguiente. ¿Por qué el amor está en la relación horizontal, o sea, en la relación con el prójimo, y no en la relación vertical, que es con la relación con Dios? Porque siempre pensamos en amor primeramente con Dios. ¿Qué razón nos dio el hermano Néstor
con respecto a eso? Porque si no, Sí, hermana Alicia. Que no ama al hermano, Es más, no la ama hermana a Alicia Dios. fue la que lo respondió correctamente la vez pasada también. Diga, hermana Alicia. si no demostramos el amor al prójimo, no podemos nosotros tener una buena relación con Dios, porque al prójimo lo podemos ver y a Dios no. Exactamente. Sí. No, Amén. o sea, ¿cómo vamos a amar a Dios si no amamos al prójimo? Tenemos que primero amar al prójimo para con eso poder nosotros amar a Dios. Y yo creo que van de la mano porque también... Hay unas cosas aquí. Yo no sé, yo yo creo estoy que van de pegando la esos mano recibos también porque es que porque... hay que sacarle fotocopia porque si no se Porque cuando uno empieza en el cristianismo, Aquí hay unas de mi experiencia... No. La hermana Que Diana, colocas ya por te aquí digo. unos números. Eso Ok, ya. Cuando yo comencé en el cristianismo, no sé si es la experiencia de ustedes, pero cuando yo comencé en el cristianismo, sentí que a través de conocer la palabra, cada vez más amaba yo a Dios. A través del conocimiento. Empecé a amar a Dios. Y cada vez que más conocimiento tenía, más le amaba. Y ese amor me llevaba a tener amor al prójimo. Entonces yo siempre lo veía de esa manera, como que, o sea, amo a Dios y Dios de ese amor que estoy sintiendo por Dios, ahora lo desbordo hacia el prójimo, hacia gente que a mí antes ni fu ni fa, no me preocupaba, no oraba por ellos, no me interesaba si le iban bien o mal. Si eran malos, como por ejemplo algún mal presidente, un dictador, lo que sea, bueno, o sea, todas las cosas malas que pensaba yo, que no me importaba qué le pasara, que ojalá tuvieran juicios en el Haya, por ejemplo, etcétera, etcétera. Pero entonces me fue cambiando. Pero también es cierto de que, como dice la hermana Alicia, de que para llegar a amar a Dios a su plenitud, tenemos que amar al prójimo, tenemos que aprender a amar al prójimo. Entonces yo creo que es un juego de las dos. Creo que al principio cuando uno comienza es Dios que le va enseñando a uno que con ese amor a Él uno empieza a amar al prójimo, pero entonces uno va amando al prójimo y de ahí va amándole más a Dios. Entonces yo creo que van de la mano los dos. Puede que me equivoque, es lo que yo he sentido. ¿Ok, hermanos? Amén. Eso es a título personal. Amén. Es fundamental el amor al prójimo para acercarse a Dios, porque cuando amamos al prójimo entendemos el amor que Dios tiene para con nosotros. Porque nosotros fuimos el prójimo para Dios, en ese sentido. ¿Okay? Entonces cuando nosotros amamos al prójimo, ahí empezamos a entender el amor que Dios nos tiene a nosotros en esa relación. Esto nos indica que para Jesús el amar a su prójimo y amar a Dios sobre todas las cosas era el principio que debía seguir el hombre para llevar una vida correcta. El amor genuino al prójimo se expresa en los hechos y no solo con palabras. Aquí no es de que sí, yo quiero al prójimo, pero no demuestro nada. Tengo que estar en oración, etcétera, etcétera, y aquí los voy a mencionar ahorita. Se expresa a través de lo que uno realmente hace en la vida. Se manifiesta en la preocupación por los demás a través del habla con amabilidad. Aquí no lo coloqué, pero debería haber colocado orar por ellos. En el servicio a los demás. ¿Cómo les servimos nosotros a ellos? ¿En qué les ayudamos? Cuando están en situaciones difíciles, ¿les damos las manos? Sean o no sean cristianos. Y al demostrar generosidad con las posesiones materiales dadas por Dios a nosotros. O sea, si ellos tienen alguna necesidad y yo tengo que tocar mi bolsillo para ayudarles, me meto la mano en el bolsillo, escribo un cheque, les ayudo verdaderamente. ¿Con cuál grupo de los tres que habíamos hablado, que era para Dios, para nosotros mismos o para con el prójimo, comenzamos el estudio? El hermano Néstor comenzó su estudio. ¿Con quién, perdón? Con nosotros.
para con nosotros. Con el grupo relacionado con nosotros mismos. ¿Por qué? ¿Qué nos dijo el hermano Néstor de por qué se comienza con ese grupo? ¿Por qué era importante? ¿Se acuerdan qué dijo el hermano Néstor al respecto? Esto sí no lo noto ya a mí, yo estoy seguro de eso. No, pero comenzamos por nosotros mismos porque al fin y al cabo somos nosotros quienes vamos a ser transformados por Dios. Sí, porque es importante que nosotros nos transformemos a nosotros mismos primero. Muy bien. El hermano Néstor lo dijo así. Porque necesitamos reconocernos a nosotros mismos como hijos de Dios. Y que hemos mejorado mucho. Eso es una certeza. Cada uno aquí de nosotros hemos mejorado mucho. Pero que debemos todavía trabajar mucho en la relación interior, o sea, en esa paciencia, paz y todo lo demás, para poder tener una mejor relación con los hermanos. Y de allí tener una correcta relación con Dios. Hermano, y otra cosa, uno cómo va a dar de lo que no tiene, entonces uno por eso tiene que empezar con uno mismo. Así es. Uno no puede dar de lo que uno no tiene. Muy bien, hermana Beatriz. Muy, muy bien. Entonces, el hermano Néstor nos dijo que el fruto del Espíritu que nos ayuda a tener mejor relación con nosotros mismos, nos permite tener dominio y o control sobre todo nuestro ser. Sobre nuestra mente, sobre nuestro cuerpo. Él hizo una comparación, una reseña allí con respecto a que ambos tienen que estar en comunión, digamos. No me acuerdo cuál es la palabra, pero es en equilibrio. ¿Ok? Tanto mente como cuerpo. Continencia. En continencia le había mencionado, ya son las 9:16. Ok, vamos a ver cuánto me falta. Yo creo que me falta un poquito. Sí, terminemos ahí rápidamente. Continencia. Es la moderación en la satisfacción de un deseo. ¿Okay? Ahí hablamos de gula, hablamos de sexo. Con esta característica combatimos estas obras de la carne, orgías y borracheras. La castidad renuncia a todo placer sexual. No al placer dentro del matrimonio, estamos hablando del placer fuera del matrimonio. Acá combatimos adulterio, fornicación y lascivia. Estas palabras tienen una misma raíz en el griego, que es porneia, de donde viene la palabra pornografía. La porneia es el único pecado que tiene doble impacto, pues pecamos contra Dios y contra nuestro propio cuerpo. Está en 1 Corintios 6:18. En la paciencia es la capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. Capacidad de realizar una actividad larga, pesada o que requiere mucha presión. Otra palabra que se usa por paciencia es perseverancia. Se pueden intercambiar en algunas situaciones. La obra de la carne que combatimos aquí son los celos. Cuando nos dejamos dominar por los celos o las envidias, en ese momento perdemos la capacidad de perseverar. Aquí tenemos perseverar. Sobre paz es el estado anímico de tranquilidad y sosiego que experimenta la persona no turbada por molestias, preocupaciones, etc. Es cuando uno está a través de la tormenta y uno no se inmuta. Está pasando situaciones muy difíciles y la gente dice, oye, pero ¿tú cómo estás tan tranquilo? Como que no estuviera pasando nada. Esa es la paz. Esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento, que nos da Dios. Esta parte del fruto del Espíritu Santo nos ayuda a dejar la inmundicia. ¿Qué dijimos que la inmundicia es? ¿Era qué? Pecado. Ok, estos eran los frutos del Espíritu Santo, pero ya hasta aquí llegamos porque ya son las 9:19. Bueno, hermanos, espero que les haya servido esta pequeña
este pequeño repaso que lo tuvimos que preparar un poquito a la carrera, pero con todo gusto y todo placer. Muchas gracias, hermano. Muy bueno todo. Gracias, hermano. Bueno. Gracias a ustedes y gracias a ustedes por la participación. Gracias. Me gustó que participaron mucho. Gracias, Eso estuvo hermano muy bueno. Daniel. Dios le bendiga. Que ¿Y pase qué les buena pareció noche. ¿qué les pareció la pregunta Conchita de Mango, no? Buena. Bien, Daniel. Yo estaba, yo no respondan, no paren ahí. Quiero dar gracias primeramente, gracias hermano Daniel, y quiero decirte que este hermano Daniel nos ayudó, Dios lo condujo, porque cuando me llamó el hermano Néstor, eran ya como las 3, 4 de la tarde, o más o menos, ¿sí? Y me dijo, bueno, lo único que pueden hacer un repaso. Y él dijo, ¿por qué no le preguntó al hermano Daniel, por favor, lo puede hacer? Y el hermano Daniel dijo, bueno, está bien, listo, yo lo hago. Muy bueno, hermano Daniel, gracias a Dios por usted, hermano. Qué bueno. Con todo gusto, hermano. Gracias, es un placer. hermanos. Qué bendición. Es un placer porque, y eso es algo que sí me gustaría que más de ustedes participen preparando estudios, porque cuando uno prepara estudios y los presenta, uno aprende. Verdaderamente uno aprende. Entonces, la mejor manera de aprender muchas veces es preparándolos, porque uno investiga, uno piensa, uno medita, y uno ve cómo el Espíritu Santo va trabajando, trayéndole las cosas que uno necesita, ¿no? Sí, se Porque puede, sí. cuando usted me dijo, yo dije, bueno, vamos a ver qué sale, o sea. Qué bueno, hermano, muchas gracias. No, fue todo muy bueno, muy bueno. Vamos a seguir con el servicio de nuestro Padre Celestial. Tenemos las